A cualquiera le parecería increíble que aquel hombre de voz aguda, bajito, reservado, que apenas se atrevía a hablar en público, terminaría convirtiéndose en uno de los comediantes más influyentes del mundo. No tenía la estampa de galán, no tenía dinero, y durante años fue considerado por muchos como un don nadie, pero logró lo que pocos que millones lo recuerden, con lágrimas en los ojos, de risa o de nostalgia. Bienvenidos a Historias que no olvidas. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de éxito. Esta es la historia de Roberto Gómez Bolaños, el niño tímido que, sin querer queriendo, creó personajes eternos como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, y que a pesar del desprecio, los egos, los escándalos y las rupturas, jamás se rindió. Capítulo 1. El niño que soñaba con hacer reír. Roberto nació en la Ciudad de México en 1929, hijo del pintor Francisco Gómez Linares y de Elsa Bolaños, una secretaria que se convertiría en su soporte más fuerte. Desde muy pequeño, Roberto tuvo dos cosas claras: era tímido y le encantaba hacer reír. En la escuela, los demás niños no lo tomaban en serio. Lo molestaban por su tamaño y su voz, y aunque a veces parecía ignorarlo, lo cierto es que esas burlas le dolían. No era bueno para el fútbol ni para llamar la atención de las niñas, pero sí tenía algo que lo hacía distinto: su manera de observar el mundo. No destacaba como líder, ni como atleta, pero en silencio. Su mente creaba mundos, frases, situaciones. Se fijaba en los gestos de los vendedores, en cómo hablaban los albañiles, en las travesuras de los niños en la vecindad donde jugaba. No lo sabía aún, pero ahí estaba germinando el Chavo. Cuando terminó la preparatoria, decidió estudiar ingeniería, aunque no era su verdadera pasión. Lo suyo siempre fue escribir y observar, y lo hacía como pocos. Capítulo 2. El creativo sin rostro. En los años 50, Roberto comenzó a trabajar escribiendo jingles publicitarios. Fue ahí donde se ganó su apodo, Chespirito, diminutivo de Shakespeare, por su capacidad de escribir rápido y bien. Aunque muchos se lo decían de forma burlona, él lo asumió con orgullo. Pero escribir para otros no era suficiente. Quería contar sus propias historias, crear sus propios personajes. Sin embargo, antes de seguir con esta historia que seguro te está tocando el corazón, queremos darte una excelente noticia. Ya está disponible nuestro primer libro digital con 5 historias reales de personas que empezaron desde abajo y lograron cambiar su vida. Historias que inspiran, que enseñan y que te demuestran que nunca es tarde para comenzar de nuevo. El mejor momento para invertir fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Y no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de invertir en ti, en tu mente, en tus decisiones, en tu próxima oportunidad. Este ebook es esa pequeña inversión que puede marcar una gran diferencia. Encuentra el enlace de compra en la descripción y también te lo dejamos en los comentarios. Adquiérelo ahora y empieza ese cambio que llevas tanto tiempo esperando. Ahora sí, continuamos con la historia. La industria de la televisión en México era controlada por unos cuantos y no era fácil entrar si no tenías la cara adecuada. Y Roberto no la tenía. Una vez lo escucharon hablar en una lectura de guión y se rieron de su voz. ¿Tú vas a actuar con esa vocecita?, le dijeron. Lo bajaron de un papel. Otro productor le dijo que con ese físico no tenía futuro en la televisión, pero él no se dio por vencido. Conoció a gente que creyó en él, actores jóvenes, técnicos que lo respetaban y un productor que le dio una oportunidad para escribir sketches en un programa de comedia. Ahí creó a El Dr. Chapatín, Los Caquitos y más tarde, lo que cambiaría su vida, El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Capítulo 3. El hombre que se volvió niño. El Chavo del Ocho no fue bien recibido al principio. Algunos lo consideraban absurdo, otros decían que era muy infantil, pero algo tenía ese niño pobre, huérfano, ingenuo, que tocaba fibras muy profundas. Los niños reían, los adultos lloraban. La vecindad era un reflejo de lo que muchos vivían: carencias, ternura, inocencia, frustración. Y el Chavo conectó. Con cada episodio, Roberto no solo actuaba, dirigía, escribía, controlaba los tiempos, cuidaba cada detalle. Era obsesivo, perfeccionista. Y algunos miembros del elenco comenzaron a resentir su control absoluto. Aún así, el éxito fue abrumador.
En menos de un año, El Chavo del Ocho estaba en los hogares de millones en México, América Latina y poco después, incluso en países como Brasil, Perú, Colombia y Estados Unidos. Pero la fama no lo protegía del dolor. En casa, su matrimonio con Graciela Fernández estaba quebrándose. Pasaba demasiado tiempo en el estudio. Y los rumores de un romance con su compañera de elenco, Florinda Mesa, comenzaron a crecer. Capítulo 4. Amores, traiciones y despedidas. El éxito no evitó el dolor. A pesar de tener a todo un continente a sus pies, Roberto enfrentaba una guerra privada. Su matrimonio con Graciela se derrumbaba. Los años de ausencias, ensayos eternos y obsesión por el trabajo habían creado una distancia irreparable. Fue entonces cuando Florinda Mesa, actriz que interpretaba a Doña Florinda, dejó de ser solo su compañera en escena. Muchos lo criticaron. Hubo quienes aseguraban que ella solo se acercó por conveniencia. Otros decían que Roberto se dejó llevar por la atención. Pero lo cierto es que juntos compartían algo más profundo, la entrega absoluta al trabajo. La relación provocó rupturas dentro del elenco. Algunos, como Ramón Valdés, Don Ramón, siempre lo respetaron, aunque no compartieran decisiones. Pero con Carlos Villagrán, Kiko, la cosa fue distinta. Las tensiones crecieron. Se hablaba de celos, de protagonismo, de contratos, de falta de reconocimiento. Carlos terminó dejando el programa, y eso dolió a todos. En la serie reciente, se mostró con crudeza el momento del rompimiento. Una escena ambientada en Acapulco, donde entre sonrisas falsas y chistes forzados, cada quien sabía que ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. El imperio que se tambaleaba. A pesar de los conflictos, El Chavo del Ocho seguía imparable, pero la sombra de los desacuerdos comenzó a ensuciar lo que antes era armonía. La figura de Roberto como autor, director y actor principal generaba cada vez más fricciones. Algunos miembros del elenco sentían que él se llevaba todo el crédito, que no escuchaba ideas que imponía. El programa empezó a cambiar. Los episodios nuevos ya no tenían la chispa de antes. Algunos actores se marcharon. El público seguía siendo fiel, pero el detrás de cámaras se volvía cada vez más tenso. Y fue entonces cuando comenzó otra batalla, la de los derechos de autor. Muchos de los personajes estaban registrados a nombre de Roberto. Eso provocó enojo. Carlos Villagrán no podía seguir interpretando a Kiko sin enfrentar demandas. Lo mismo ocurrió con otros personajes. La historia que había unido a millones ahora estaba dividiendo a los que la hicieron posible. Y mientras todo eso ocurría, Roberto mantenía el rostro sereno en pantalla. El mismo rostro del niño que decía, fue sin querer queriendo. Capítulo 6. El final del escenario. Poco a poco, El Chavo del Ocho fue saliendo del aire, no porque el público lo abandonara, sino porque los tiempos cambiaban. Y Roberto ya no era el mismo joven obsesionado con los libretos. Su salud comenzaba a deteriorarse. Su energía ya no era la misma, pero su mente seguía activa, brillante, sensible. Se retiró de la actuación, siguió escribiendo, y en cada entrevista con humildad, hablaba de su legado, como si no dimensionara todo lo que había logrado. Vivía en Cancún junto a Florinda Mesa. Allí recibió homenajes, entrevistas, reconocimientos, pero también críticas, porque incluso al final, había quienes no perdonaban sus decisiones del pasado. Y aún así, nunca habló mal de nadie, nunca respondió con odio. Respondía con humor, con frases que, sin buscarlo, se volvían eternas. Capítulo 7. El eco de una carcajada. Roberto vivió sus últimos años con discreción. No necesitaba los reflectores. Su legado hablaba por él. Pero había algo que no podía evitar. Donde quiera que iba, alguien le sonreía con cariño, como si lo conociera de toda la vida. Y en cierto modo, así era. El Chavo no solo era un personaje, era un espejo. Representaba a millones de niños latinoamericanos que crecieron sin padre, con hambre, con sueños. Representaba a la bondad dentro de la miseria, a la esperanza dentro de la tristeza. El Chapulín Colorado, con su torpeza y valor, era el héroe que todos podíamos ser. No se necesitaban efectos especiales, ni superpoderes para cambiar al mundo. Bastaba una antenita de vinil y un corazón noble. Y eso fue lo que hizo diferente a Roberto. Capítulo 8. Un país, un continente, un idioma. El fenómeno de El Chavo del Ocho fue tal
que llegó a transmitirse en más de 20 países, doblado incluso al portugués, al japonés y al francés. En Brasil, el personaje fue tan popular que hasta hoy se siguen vendiendo disfraces, peluches y se hacen imitaciones en festivales. En Perú, Colombia, Argentina, El Salvador, todos lo recuerdan. En comunidades rurales, en barrios humildes, en casas de clase media, se volvió una tradición familiar ver a ese niño que vivía en un barril. Y a pesar de las críticas, a pesar de que algunos intelectuales lo despreciaron por considerarlo humor barato, la gente jamás dejó de amarlo, porque Chespirito no hacía chistes para hacer reír, hacía reír para sanar. Capítulo 9. La última escena. Roberto falleció el 28 de noviembre de 2014. Tenía 85 años. Su cuerpo fue despedido con una misa multitudinaria, pero su alma siguió viva en cada rincón de América Latina. Millones de personas lloraron, no solo porque murió un actor, murió una parte de su infancia, una parte de la televisión que ya no volverá. En sus últimos años, escribió sobre su vida, sus dudas, sus errores. Nunca se llamó genio, nunca se consideró leyenda, pero lo fue. Su historia y su nueva serie nos recuerdan que detrás de cada carcajada puede haber una batalla que pocos conocen. Que un niño bajito y con voz aguda puede convertirse en símbolo de identidad, resistencia y ternura colectiva. Tercer, epílogo. El legado que no se borra. Hoy, en 2025, la serie Sin Querer Queriendo ha reavivado esa llama. Muchos están viendo por primera vez la historia detrás de la historia, viendo cómo ese hombre al que llamaron inútil, ridículo, posesivo, se convirtió en ídolo, sin dejar de ser humano. Y quienes crecieron con él lo sienten más cerca que nunca. Porque todos alguna vez fuimos el Chavo, todos necesitamos un Chapulín Colorado y todos, algún día, soñamos con hacer reír para no llorar. Tercer, gracias por escuchar historias que no olvidas. Si te conmovió esta historia, compártela, deja tu comentario y sigue esta página para que más personas conozcan estos relatos que merecen ser contados.